Hay planteles que marcaron historia en Sudamérica, ya sea por logros, participaciones destacadas o grandes individualidades que al día de hoy nos traen remembranzas. Algunos serán más recordados por lo hecho localmente, otros por lo hecho de manera internacional, etc. Estos son los mejores planteles que han existido en la historia de cada país sudamericano. Bueno, no pongo México porque la verdad que no conozco mucho cuáles son sus mejores planteles. El video es un poco larguito, así que dejo los minutos donde aparece cada país en la descripción. En Argentina han habido muchos planteles con un nivel formidable y entre ellos tenemos al Independiente de los 70s o para algunos el Independiente de Bocini, equipo recordado más por lo que hizo a nivel internacional que a nivel local. El Independiente de los 70 fue 4 veces consecutivas campeón de la Copa Libertadores, cuyas víctimas del rojo fueron Universitario, Colo-Colo, Sao Paulo y Unión Española, además de ganarle una Intercontinental a la Juventus. Asimismo ganó 3 Copas Interamericanas y a nivel local alzó 3 ligas argentinas. La máquina de River, equipo comprendido entre los años 40, en un tiempo donde el fútbol argentino atravesaba su mejor momento, en una época dorada, siendo River la mayor expresión de ese entonces. En sus máximas figuras estarían Juan Carlos Muñoz, Juan Manuel Moreno, que es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de Argentina, Adolfo Pedernera, Félix Lustó, tricampeón de América con la selección, y por último Ángel Bruna, para muchos el mayor ídolo en la historia del Millonario, a su vez el máximo goleador histórico de ese club. Este equipo, plantel conocido como La Máquina, logró 10 títulos, entre ellos 4 ligas argentinas, Copa Escobar, 2 copas Carlos Ibarguren, 3 copas Saltao. Este último podría considerarse como el torneo internacional sudamericano de mayor nivel antes de la creación de la Libertadores en 1960. La Máquina de River para muchos es el mejor equipo en la historia del fútbol argentino. Es debatible, pero de hecho que sí es uno de los mejores planteles que se ha exhibido en la historia de Argentina. Estudiantes de Osvaldo Subeldía, equipo comprendido entre los años de 1966 y 1971. Entre sus logros más destacables tenemos a las 3 Copas Libertadores que consiguieron de manera consecutiva entre 1968 a 1970, ganándole 2 veces a Nacional de Montevideo y una a Palmeiras, además de ganarle la Intercontinental de 1968 al Manchester United. Entre otros títulos tenemos la Interamericana de 1969 y en un ámbito local consiguieron 2 subcampeonatos y un título ganado en 1967. Estudiantes de Subeldía. Y para finalizar con los mejores planteles de Argentina tenemos al Boca de Bianchi, equipo que todos conocemos, o mejor sería Boca a inicios del 2000, ya que hay títulos que ganaron sin el Virrey, como las Sudamericanas y las Recopas. Este Boca está comprendido entre los años 2000 y 2007, sin embargo es muy dispar el plantel de los primeros años a inicios del milenio con los años 2006 y 2007, pero en el lapso de todo ese tiempo lograron 4 Libertadores, 2 Sudamericanas, 3 Recopas, 2 Intercontinentales ganadas al Milan y al Real Madrid, siendo este, por lo menos para mí, el último gran plantel de un equipo argentino. Aunque quería hacer mención honrosa al River de Muñeco Gallardo. Brasil, entre sus mejores planteles en la historia tenemos al Santos de Pelé, equipo mejor visto en los años 60, el mejor equipo del mundo en su tiempo. Arrasaba cuanto equipo se le oponga, enfrente comandado por un Pelé en su pico de rendimiento más alto en la historia del fútbol. En una época donde el fútbol brasileño era uno de los mejores del planeta, el Santos de Pelé fue bicampeón de la Copa Libertadores y bicampeón de la Copa Intercontinental, propinándole una cachada ingente al Benfica en 1962 y ganándole al Milan en 1963. A nivel local la hegemonía fue abismal, ganó 5 Brasileiraos de manera consecutiva del 61 al 65 y otro Brasileirao más en el 68. Asimismo, en la década del 60 se alzó con 9 campeonatos paulistas, entre otros títulos más. Expreso da Vitória, así era conocido el Vasco da Gama entre los años 44 y 53. Fue el primer equipo brasileño en ganar un título fuera de Brasil, el Campeonato de Campeones Sudamericanos. Ahí mismo estuvo la Máquina de River, al ser el cuadro contemporáneo este. En su haber, este Vasco da Gama logró 18 títulos en 10 años, siendo 5 de ellos campeonatos cariocas y 3 de ellos de manera invicta, y sobre todo fueron la base de la selección brasileña bicampeona de la Copa Río Branco en el 47 y 50, campeona de la Copa América en el 49 y subcampeona de la Copa del Mundo que tuvo a la Canarinha en 1950. Varios de ellos jugadores del Expreso da Vitória, equipo que marcó una historia en el fútbol brasileño. Cabe aclarar que en esta época no existía el Brasileirao.
Flamengo de Zico, equipo comprendido entre los años 80, pero más exacto a principios de esta década. El Flamengo de Zico logró 4 ligas brasileñas, 6 campeonatos cariocas, muchos campeonatos guanavaras y a nivel internacional logró la Copa Libertadores de 1981 y en el mismo año se fornicó al Liverpool 3-0 en la Intercontinental. Estos años se vio el nivel más alto de Zico, que también lo reflejó en la Copa del Mundo de España 82. Sao Paulo de Tele Santana, equipo que deslumbró a inicios de la década de los 90. Ganaron 2 Copas Libertadores entre el 92 y 93. Por otro lado, en el 94 llegaron a una final. Tuvieron 3 finales de Libertadores de manera consecutiva, habiendo ganado 2 intercontinentales, una al Barcelona de Cruyff y otra al Milan en un año siguiente. Asimismo ganó 2 recopas, una Supercopa Sudamericana, en un ámbito local ganó Brasileirão en el 91 y 2 campeonatos paulistas en el 91 y 92. Colombia, el primer gran plantel colombiano en la historia fue el famoso Ballet Azul, nombre que recibía Millonarios en la década del 50, época conocido como el Dorado en el fútbol colombiano. El famoso Ballet Azul se dio a inicios en el año de 1949. Fue un equipo cuyos jugadores esencialmente provenían de Argentina, como Adolfo Pedernera, Néstor Rossi y un tal Alfredo Di Stéfano. La fama de este plantel que reverberaba en Sudamérica era notable, al punto que era invitado a jugar amistosos contra equipos grandes de otros países como River Plate, Independiente, Racing San Lorenzo, Flamengo, Gremio, Corinthians, Peñarol, Colo Colo y hasta Universitario. A todos ellos los ha vencido. El Ballet Azul, liderado por Di Stéfano, era imparable. La fama de Millo se empezó a dar a nivel mundial, al punto que también le ganó partidos a equipos europeos, y dentro de uno de ellos fue el Real Madrid, equipo al que bailó en su propio país que celebraba sus bodas de oro. Era tanta la reputación de Millonarios que para algunos medios fue considerado como el mejor equipo del mundo. Un año después ganaría la pequeña Copa del Mundo. Otro gran equipo colombiano fue el América de Cali de los 80s, equipo que dominó por completo el fútbol de su país, mientras a nivel internacional exhibía un nivel altísimo. En la liga fue el primer y único pentacampeón en la historia del fútbol colombiano, alzando el título del 82 hasta el 86 de manera consecutiva y quedando subcampeón en el 87, mientras en Libertadores llegó a semifinales en el 83, después llegaría a la final en el 85, 86 y 87, un año siguiente llegaría a las semifinales. Sin duda es un equipo que por su historia merecía por lo menos un título de Libertadores. No podemos dejar de lado al Once Caldas 2004, el segundo equipo colombiano en conquistar la Libertadores. Aquel año los albos harían una gran campaña en el mayor torneo de clubes de América, saliendo super punteros de la fase de grupos con 5 de puntos de diferencia sobre el segundo para enfrentar al poderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi, equipo el que derrotaría por la tanda de penales, dándole el segundo título de Libertadores a Colombia. Meses después, Once Caldas estuvo cerquísima de ser campeón del mundo al enfrentar al Porto. El penal que podía marcar Fabro les daba el título, solo eso. Sin embargo, Fabro lo tiró al palo y al final el Porto supo ganar la tanda de penales y salir campeón. El último gran plantel que ha existido en el fútbol colombiano es el Atlético Nacional 2013-2017, empezando por el tricampeonato logrado en el fútbol colombiano en la primera etapa del 2013 a la primera etapa 2014, siendo que en el 2014 llegarían a la final de la Copa Sudamericana, donde poco pudieron hacer ante el River de Gallardo. Un año después serían campeones de la segunda etapa del fútbol colombiano, pero lo mejor se iba a venir en el 2016, año donde Nacional hacía más puntos en fase de grupos sobre cualquier otro equipo en la competición para posteriormente llegar a la final y ganarla ante un sorpresivo Independiente del Valle que poco pudo hacer ante un imparable Verdolaga, y sería meses después que volvería a llegar a otra final internacional. Esta vez tenían que verse las caras ante Chapecoense, un segundo título era muy probable. Sin embargo, la tragedia del equipo brasileño enlutó al mundo del fútbol y Nacional, en un acto plausible, decidió cederle el título al cuadro brasileño, cuadro con el que se encontraría en unos meses después en la Recopa 2017, donde vencería cómodamente, además de ganar su último título de liga hasta hoy. Chile, Colo Colo inicio de los 90, segundo equipo chileno que iba a salir tricampeón en la historia de la liga después de Magallanes. Este Colo Colo fue campeón en el 89, 90 y 91. Curiosamente también iba a lograr un tricampeonato en la Copa Chile partiendo en el 88, 89 y 90.
Pero sería en el 91, el año más recordado por todos los hinchas colocolinos. Ese año el Cacique le daba la primera Copa Libertadores al país austral. Un año siguiente, en el 92, ganaría la Recopa ante Cruzeiro por la tanda de penales. Mismo año donde sería subcampeón en la Liga Chilena. Y un año siguiente volvía a ser campeón de la Liga. Otro gran plantel que ha habido en Chile fue el Cobreloa a inicios de los 80. En 1980 los Zorros del Desierto venían siendo bicampeón del fútbol chileno, pero la tercera era la vencida, y fue así que el equipo naranja logró su primer título de liga en la historia. Pero sería un año siguiente en que Cobreloa sorprendería a toda América y llegaría a la final de la Libertadores, donde poco pudo hacer ante un increíble Flamengo de Zico. En el mismo año también fue subcampeón de la Liga Chilena. Sin embargo, las ansias de dar pelea y competir eran bastante grandes, lo que les permitió conseguir su segundo título en 1982. Dicho año volvió a llegar a una final de Libertadores. Con esto ya eran dos de manera consecutiva. Y para esta oportunidad el rival de turno era Peñarol, equipo al que le costó bastante vencer a Cobreloa. En el minuto 89 Fernando Morena marcaba el primero y único del partido para el equipo carbonero. Un gol agónico que les dio el título y dejó nuevamente subcampeón al equipo chileno. Un año después, en el 83, Cobreloa volvía a ser subcampeón de la Liga Chilena. Ahora toca hablar del equipo que a la mayoría nos tocó ver, un plantel que fue demoledor en su momento y lo demostró a nivel internacional y local. Hablamos de la U de Chile de Sampaoli. El hombrecito llegaba a la U en el año 2011, la U venía de jugar una semifinal de Libertadores un año antes, en el 2010, pero sería en el 2011 en que este cuadro haría su mejor campaña internacional en su historia y ganaría la Sudamericana de manera invicta y vapuleando a sus rivales. En el año 2012 la U volvía a la Copa Libertadores, donde harían una gran campaña quedando entre los 4 mejores de América. En el plano local, la U sería campeón de la Apertura y en este mismo año el Chuncho haría su mayor goleada en la historia de los clásicos. Vapulearía 5-0 a Colo Colo en el mes de marzo. En la era Sampaoli, la U fue tricampeón del fútbol chileno. Por último tenemos a otro gran plantel, el Colo Colo 2006-2008. Este equipo es muy recordado por los futbolistas que poseía, que años más tarde serían muy conocidos. ¿Te suenan Matías Fernández, Alexis Sánchez, Mago Valdivia, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gonzalo Jara y el Chupete Suazo? No necesariamente todos coincidieron en una misma temporada, pero sí fueron parte de los títulos que ganó Colo Colo, que alcanzó el único tetracampeonato en la historia de Chile. Apertura y Clausura 2006, Apertura y Clausura 2007, Subcampeonato Apertura 2008 y Campeón Clausura 2008. Yéndonos a un plano internacional, Colo Colo llegaría por primera vez a una final de Copa Sudamericana en el 2006, cuyo rival de turno sería el equipo mexicano Pachuca. El Cacique guerrió, pero no sirvió, dándole el primer y único título a un equipo mexicano en tierras sudamericanas. Ecuador, aterrizando en tierras ecuatorianas, podemos hablar de Barcelona en los 90. En 1989 el Torero sería campeón del fútbol ecuatoriano, un año siguiente sería subcampeón, el otro año siguiente sería campeón, otro año siguiente sería subcampeón y otro año siguiente volvía a ser subcampeón. Lo que es claro es que este plantel luchaba seguido en un plano local, pero a nivel internacional se convertiría en el primer equipo ecuatoriano en disputar una final de Libertadores. Fue aquel año de 1990, una campaña muy recordada por los hinchas del ídolo. Según muchos hinchas de Barcelona, esta final se inclinó a favor del cuadro paraguayo. Se armó una polémica de este cotejo. Ahora haré mención al probablemente el mejor plantel en la historia de Ecuador, Liga 2008, cuya hegemonía competitiva se podría decir que se excedió hasta el 2011. En el año 2008 Liga se metía a la Libertadores como el vigente campeón del fútbol ecuatoriano. Ese mismo año quedaría subcampeón en el fútbol de su país, pero no importaría mucho porque de la mano del Patón Bausa, Liga alcanzaría la gloria internacional al vencer por tanda de penales al Fluminense en el mismo estadio Maracaná. Meses después llegarían a la final del Mundial de Clubes para enfrentarse al Manchester de Cristiano Ronaldo. Uruguay, Nacional a mediados de los años 10 hasta mediados de los años 20, aproximadamente una década, fue hasta 8 veces campeón de la Liga Uruguaya.
un equipo demoledor en su país y uno de los mejores del mundo en su momento. Ganaba títulos internacionales que existían en ese entonces. El nivel del bolso uruguayo era tan grande que se reverberó en la selección uruguaya de fútbol. Fue Nacional la que sirvió de base a esta selección, que fue campeona olímpica en el 24 y en el 28. Dichos títulos son considerados como campeonatos mundiales, por lo que podemos llegar a exhibir al Bolso como un equipo de un nivel formidable a nivel mundial. En 1925 hicieron una gira europea, ganando 26 de 38 partidos y metiendo 130 goles. Peñarol de 58 al 68, o sea una década, logró ser campeón uruguayo hasta 8 veces. La hegemonía que el cuadro carbonero tenía en la década del 60 era brutal. Tuvo un plantel formidable que también se supo exhibir a nivel internacional, siendo así que las dos primeras ediciones de Copa Libertadores fueron ganadas por Peñarol. En la tercera edición quedó subcampeón, en la cuarta edición llegó a semifinales, en la sexta edición quedó subcampeón y un año siguiente volvió a ganar la Libertadores ante River. Paraguay. Acá se me vienen a la cabeza solo los planteles de Olimpia como los mejores de Paraguay que alguna vez hayan existido. Olimpia ha tenido grandes planteles, pero hoy hablaré de Olimpia del 79, o para ser más precisos, el Olimpia a fines de los 70s y comienzos de los 80s. Este plantel fue el único en la historia de Paraguay en salir hexacampeón, o sea, 6 veces campeón de manera consecutiva. Hasta ahora ni un equipo paraguayo ha logrado un récord así. Esto a nivel local, pero a nivel internacional, en 1979 Olimpia le daría la primera Libertadores al fútbol paraguayo tras vencer en la final a Boca. Pero esto no acabaría aquí. Meses después disputaría la Intercontinental ante Malmö de Suecia. Resultado: victoria de Olimpia, convirtiéndose así en el mejor equipo del mundo y uno de los pocos equipos sudamericanos en ganar este título. También podemos hablar del otro plantel de Olimpia, el Olimpia de los 90s. Todo empezaría en el 89, Olimpia venía como el vigente campeón del fútbol paraguayo y por otro lado en Libertadores llegaría una final ante Atlético Nacional. No la ganarían, pero sería el siguiente año al llegar otra vez a otra final de Libertadores. Su rival esta vez era Barcelona de Guayaquil. Ahora sí ganarían su segunda Copa Libertadores y un año después volvían a llegar a otra final de Libertadores. Otra vez quedaron subcampeones, ahora ante Colo-Colo de Chile. Si alguien se sabe del mejor plantel de Cerro Porteño o Libertad, ahí lo ponen en los comentarios, así de su mejor plantel en la historia y por qué. Bolivia. El último gran plantel que se me viene a la cabeza es el Bolívar de los 90. En esta década se alzó con 5 títulos bolivianos y 2 subcampeonatos. Dicho nivel no solo se expresaba a nivel local en su país, sino también a nivel internacional y en su misma selección boliviana, ya que este plantel de Bolívar fue la base de la selección boliviana que clasificó al Mundial por primera vez en el 94 y la que llegó a ser su subcampeón en el 97. El Bolívar era Bolivia y Bolivia era Bolívar en aquella década. En el plano internacional, en plena década del 90, superó la fase de grupos hasta 7 veces, y si contamos el 2000 serían 8 veces. Venezuela. Una última gran generación de un equipo venezolano que se me viene a la mente es el Caracas Fútbol Club del primer decenio del siglo actual. Ponle 2000 a 2010, tenemos en cuenta que hablamos del fútbol venezolano, no puedo ser exigente con respecto a sus participaciones internacionales. Este Caracas en el primer decenio logró ser hasta 7 veces campeón. En un solo decenio ya consiguió más títulos que todos los clubes venecos a excepción de Deportivo Táchira que tiene 8. Además fue subcampeón 2 veces, siendo así que fue un equipo competitivo casi todos los años del periodo mencionado. Caracas simplemente era imbatible en Venezuela, nadie se le acercaba. A nivel internacional pasó 2 veces la fase de grupos en este periodo. La primera fue en 2007, en un grupo donde habían puros equipos grandes como Colo-Colo, Liga, River Plate. Al final pasó el Cacique, que atravesó un nivel bastante alto, y el Caracas. 2 años después, en 2009, Caracas haría su mejor participación en Libertadores. Llegaría por primera vez a los cuartos de final, pasando puntero en su grupo. En cuartos se toparía con Gremio de Brasil, equipo que no pudo vencer a Caracas, que solo pasó por gol de visitante. Perú. Acá puedo destacar a 3 planteles que son los mejores en la historia del fútbol de Perú. Uno de ellos, y muy recordado por muchos, el Sporting Cristal de la Máquina Celeste. Hablamos de este periodo comprendido en la década del 90. Cristal fue el primer tricampeón nacional del fútbol profesional peruano en el 94, 95, 96,
luego sería subcampeón en el 97 y 98. Los celestes tuvieron un equipo formidable aquella vez. Dicho nivel también se pudo exhibir en la Libertadores, donde pasaron la fase de grupos hasta 5 veces, siendo que 2 veces llegaron a los cuartos de final, en el 93 y 95, y una vez a la final de Libertadores del 97, después de su tricampeonato nacional. En aquella ocasión se convirtieron en el segundo equipo peruano en llegar a estas instancias en la Libertadores. El último gran plantel que se ha visto en Perú fue Cienciano 2003-2004, único equipo que pudo ganar una Copa Internacional, o bueno, 2, en esta ocasión sería la Sudamericana y Recopa, 2 conquistas internacionales que hoy las lleva en el escudo. Otro gran plantel que existió en el fútbol peruano fue Universitario de los 70s, o para ser más precisos, aquel equipo comprendido entre los mediados de los 60s y mediados de los 70s. En dicho periodo logró 6 títulos nacionales y 3 subcampeonatos. Asimismo fue el plantel de Universitario que más aportó a la selección peruana en el Mundial del 70. En aquella época el nivel competitivo de la U no solo era a nivel local, sino a nivel sudamericano, donde superó hasta 6 veces la fase de grupos, llegando 3 veces a semifinales de Libertadores, en plena época donde el fútbol sudamericano estaba en su más alto nivel, equiparable al nivel europeo. La participación más plausible, laudable, se dio en el 72, donde llegaron a la final de Libertadores, siendo el primer equipo peruano y del Pacífico en llegar a estas instancias. Estos han sido los mejores planteles de cada país sudamericano. Si faltó alguno, coméntalo y di por qué. Esto ha sido todo por hoy, un saludo y suscríbete para más contenido.